Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Un reencuentro entre amigas o amigos. ¿Te gusta dialogar sobre tus experiencias o ideas con otras personas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Piensa y responde. ¿Te has imaginado qué le dirías a un familiar, amiga o amigo, a quien no has visto por mucho tiempo? Bueno, las personas reaccionamos de diferentes maneras cuando tenemos un encuentro imprevisto. Te vamos a compartir el diálogo entre Pierina y Tito, quienes se reencuentran luego de un año sin verse. Pero antes de la lectura, vas a responder de manera oral las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el diálogo entre Pierina y Tito? Primera interrogante antes de la lectura. Si es que son dos amigos que no se ven hace un año por motivos de la pandemia, seguramente debe tratar el diálogo sobre contar cada uno de ellos qué es lo que hicieron con su familia en todo este tiempo en casa debido al estado de emergencia sanitaria. ¿Cómo les fue con las actividades de Aprendo en Casa todo el año 2020 y parte de este año? ¿Cómo crees tú? ¿O qué crees que hablaron? ¿De qué trataron al reencontrarse Pierina y Tito? Pregunta antes de la lectura. ¿En qué circunstancias se habrá dado este diálogo? Así es, en el estado de emergencia sanitaria, en un estadio, en un mercado, en la calle, donde se encontraron de casualidad. Bueno, pero recuerden que fue en una circunstancia muy difícil la que estamos atravesando actualmente. Con sus mascarillas, cuidándose, guardando la distancia correspondiente, pero se encontraron y pudieron conversar sobre un tema determinado. Ahora, durante la lectura, al leer el diálogo, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, lee el diálogo en su totalidad identificando a los interlocutores, es decir, a quienes participan en el diálogo. Segundo, descubre el tema principal del diálogo. Un reencuentro entre amigos. Texto. Pierina y Tito son compañeros de estudios en el sexto grado, que luego de un año de no verse debido a la emergencia sanitaria, se encuentran en un mercado. Tito. Hola Pierina, ¿cómo estás? Pierina. Bien Tito, qué gusto verte. ¿Desde cuándo acompañas a tu papá a hacer las compras? Creí que no te gustaba. Tito. Es que el tiempo que hemos pasado sin salir de casa me ha hecho comprender varias cosas de las que antes no me había dado cuenta. Pierina. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué has observado que te ha hecho cambiar? Cuéntame, mientras seguimos comprando. Tito. Principalmente el trabajo de mi mamá en la casa. Las madres son como las hormiguitas, bien trabajadoras. Hacen muchas cosas y parece que nunca se cansan. Pierina. Pero sí se cansan. Tito. Claro, y a veces los hijos no las ayudamos. Hasta algunos les damos más trabajo. Tuve que quedarme en la casa para darme cuenta. Ahora yo ayudo en las labores del hogar y mis hermanos también. Cada uno tiene sus tareas y así mi mamá descansa. Hoy, por ejemplo, nos tocó a mi papá y a mí venir al mercado.
Pierina. Eso está muy bien, Tito. Dime, ¿qué otra cosa ha cambiado en tu familia a raíz de la pandemia? Tito. Bueno, creo que ahora hacemos nuestras tareas de la casa y del colegio sin mucha ayuda. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Pierina. Sí, Tito. He tenido que organizar mi tiempo y ser más responsable con mis deberes del colegio. Antes hacía las tareas porque la profesora nos acompañaba siempre. Ahora somos nosotros mismos los que nos exigimos y lo hemos hecho bien. Este año acabamos la primaria. ¿Sabes? Ahora creo que somos más responsables. Tito. A la fuerza, jajaja. Pierina. Las cosas siempre pasan por algo. Amigo, a toda situación se le puede sacar algún provecho. Tito. ¿Y cómo está tu familia? Pierina. Sanos, pero mis hermanos mayores siempre dicen que están aburridos de estar encerrados en casa. Ellos quieren salir a ver a sus amigos. Tito. Ah, veo que no todas las personas piensan o sienten igual ante el confinamiento. Pierina. Sí, Tito. Algunas personas lo han asumido bien y con más paciencia. Unas están molestas y se ponen de mal humor, reniegan, ocasionan problemas familiares. Otras están tristes por eventos ocurridos. Tito. Creo que esta situación nos ha cambiado a todos de alguna forma. Ha cambiado la organización de algunas familias. Ha traído consigo algunos problemas. Pero también hay cosas que han mejorado. Pierina. Eres un afortunado, Tito. A mí me gustaría también que las cosas vayan mejor en mi hogar. Que todo se sienta bien en la casa. Y que aprovechemos esta situación para unir más a nuestra familia. A veces pienso, ¿qué podría hacer yo? Tito. Yo creo que primero deberías saber qué cosas han cambiado en tu familia y cómo se sienten tus familiares frente a esos cambios, ya que cada uno expresa sus emociones y estados de ánimo de diferentes maneras. Pierina. Es cierto, no todos piensan igual. Preguntaré a mis padres, hermanos, tíos, primos y mi abuela para saber qué piensan de los cambios en nuestras rutinas y cómo se sienten ante ello. Tito. Claro, habla con ellos. Bueno, ya me voy. Sigamos cuidándonos. Pierina. Que tengas un gran día, querido Tito. Texto. Un reencuentro entre amigos. Después de la lectura. Luego de leer, responde las siguientes preguntas. Tito menciona que las personas tienen diferentes sentimientos y actitudes frente al confinamiento. ¿Por qué dirá esto, Tito? Así es, porque no todas las personas han sentido lo mismo frente al confinamiento, a las cuarentenas que hubieron durante los últimos meses por la pandemia. Algunas personas se han sentido estresadas, otras personas han perdido la paciencia, han estado incómodos en casa, querían salir pero no podían. Otras personas se han sentido tristes al ver la situación e incluso al tener conocidos o hasta familiares contagiados de la COVID-19. Otras familias se han sentido cómodas porque han logrado unirse más durante la pandemia y han hecho muchas actividades que no hacían antes de la pandemia. Otras personas tal vez se han sentido desesperadas porque perdieron sus trabajos lamentablemente o tenían problemas económicos y por ello no estaban tranquilas en el confinamiento. Son sentimientos
y actitudes de diferentes personas, diferentes ciudadanos y ciudadanas en nuestro país frente a las medidas que tomó el gobierno, el Estado peruano, medidas de confinamiento, de cuarentena, de toque de queda y todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo en tiempos de pandemia. Pregunta: en el diálogo, ¿qué tipo de actitudes has identificado en la familia de Tito y en la de Pierina? En esta parte del diálogo podemos apreciar lo que dice Karina. Mis hermanos mayores siempre dicen que están aburridos. Una actitud, un sentimiento de aburrimiento en los familiares o hermanos de Karina. Sigamos buscando algunas actitudes, sentimientos, emociones de los familiares de Karina o de Tito. Muy bien. Algunas personas, dice Pierina, que tienen mucha paciencia. Otras personas están molestas y se ponen de mal humor. Observen actitudes negativas, ¿verdad? Reniegan algunas personas al estar del mal humor. Ocasionan problemas familiares. ¿Correcto? A ver, acá tenemos un sentimiento. Otras personas están tristes por los eventos ocurridos. Hay personas que sí tienen paciencia, que toman de buena manera estas medidas de confinamiento, que es por el bien de su salud. Pero otras personas están molestas, de mal humor, reniegan, están tristes. Otras están aburridos o aburridas. Son sentimientos, actitudes que podemos identificar en el diálogo de Pierina y Tito hablando sobre sus familiares, ambos amigos que se encontraron en el mercado. Resume las ideas y responde en tu cuaderno de evidencias. Pregunta: ¿por qué Tito dice que las personas y las familias han cambiado debido a la pandemia? Acá podemos notar en esta respuesta de Tito, es cierto, Tito reconoce que no todas las personas han actuado de igual manera, sino que han cambiado durante la pandemia. Debido a estos cambios, como podemos apreciar, uno expresa sus emociones y estados de ánimo de diferentes maneras, dice Tito. Muy buena idea, muy buen aporte de Tito en el diálogo. ¿Por qué crees que Tito dice eso? Así es, aquí está la respuesta, porque no todas las personas responden emocionalmente de la misma manera ante una situación de emergencia, en este caso ante una pandemia. Desde hace un año, todas y todos tomamos las cosas que suceden de diferente manera. Somos personas únicas y todos tenemos propios sentimientos. Cada persona, cada ser humano recibe lo que sucede con esta pandemia y además lo expresa de diferente manera. Tiene diferentes sentimientos, diferentes actitudes frente a diferentes situaciones. Ordena la idea para que respondas en tu cuaderno de evidencias. Así es, todas las personas tienen diferentes emociones al momento de expresar algo. Pregunta: ¿Tito cree que a los tiempos difíciles también se les puede sacar algún provecho? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Tú qué opinas? Así es, aquí tenemos alguna idea de respuesta. Muy bien. Sí, se le puede sacar algún provecho o mucho provecho a las situaciones difíciles, a los tiempos difíciles. Estoy de acuerdo, correcto. Porque cada situación, cada momento difícil como el estado de emergencia, como la pandemia, puede ser una oportunidad para sacar provecho, por ejemplo, al estar más unidos en familia. A aprender otras cosas por necesidad. Por ejemplo, Tito se fue al mercado, nunca iba al mercado a comprar, pero por la pandemia recuerden que solo podían salir un familiar o dos personas máximo a comprar.
Y bueno, en este caso le tocó con su papá ir de compras y ya no a su mamá. Por lo tanto, se turnaban las compras y por ello Tito conocía cómo se debería comprar en el mercado. Entonces se le puede sacar algún provecho a alguna situación difícil, a algún problema económico, familiar o de pandemia. Pregunta: Pierina piensa hacer algo para ayudar a mejorar las relaciones entre sus familiares. ¿Qué le sugieres a Pierina? Bueno, yo le sugeriría que planifique actividades en casa, actividades diferentes en casa, ¿correcto? Para que toda su familia participe y para que puedan de alguna manera superar el estrés, el aburrimiento o la molestia de algunos familiares. Deberían programar actividades en familia, responsabilidades en familia. Bueno, eso podría ser Pierina, como pudimos notarlo en los carteles que presentamos la semana pasada. Así es. Generar actividades de entretenimiento, juegos o responsabilidades para cada integrante de la familia durante la semana. Luego de haber dado respuesta a las preguntas del texto leído, el diálogo entre Pierina y Tito, reflexiona y responde, querido estudiante. ¿Qué sentimientos y actitudes se han producido en las personas en este tiempo a causa de la pandemia? Tenemos muchos sentimientos producidos en diferentes personas en tu familia, por ejemplo. La siguiente tabla te puede ayudar. Por ejemplo, acá tenemos dos columnas, situaciones que han vivido las familias, y en la columna con el título con marco verde, los sentimientos y actitudes que han sentido precisamente las familias respecto a las situaciones. Primer ejemplo, situaciones que han vivido las familias. Total permanencia en casa. Era obligatorio durante las cuarentenas. Bueno, ¿qué sentimientos han tenido los familiares? Más diálogo, nos conocemos más, precisamente al quedarse totalmente en casa, ha podido ser una oportunidad para generar más unión, más diálogo, más conversación, para que los familiares se conozcan más. Por otra parte, otras personas se han podido sentir aburridas. Entonces, el sentimiento es de aburrimiento en otras personas. ¿Se dan cuenta? Acá hay sentimientos positivos y acá hay sentimientos negativos frente a ¿qué situación? La total permanencia en casa. Vamos a completar este cuadro con otras situaciones que se han vivido durante la pandemia y que se siguen viviendo y que han sentido o qué actitudes han tomado tus familiares u otras personas. Situación que han vivido las familias. Contagio de algún familiar con el virus. Lamentablemente, muchos peruanos y peruanas han sufrido contagiadas por este virus. Entonces, sus familiares que han sentido. Aquí está. Tristeza, pena, sufrimiento, etc. Son sentimientos de mucho dolor en las familias peruanas que lamentablemente fueron contagiadas, personas que fueron contagiadas y que perdieron la vida debido a la COVID-19. Es un sentimiento muy esperado, un sentimiento muy comprendido debido a este momento o estas situaciones vividas por las familias. Y aquí tenemos otra situación. Problemas económicos en casa. Han sucedido en muchas familias estos problemas económicos porque no podían salir a trabajar algunas personas e incluso lamentablemente perdieron sus trabajos, padres o madres de familia. ¿Qué sentimientos y actitudes surgieron entonces en la familia ante esta situación? Preocupación, temor, molestia. Son situaciones comprensibles
que han pasado muchas familias durante la pandemia desde el año pasado. Ejemplo final, situación que han vivido las familias. Estudios desde casa con Aprendo en Casa. El programa Aprende en Casa, la estrategia Aprende en Casa para los menores de edad en el nivel primario o secundario. Son situaciones que han vivido en familia. El aprendizaje a distancia. Bueno, ¿cuáles fueron los sentimientos y actitudes? Aquí está. Hemos enmarcado sentimientos y actitudes positivas. Interés de los estudiantes, los niños y niñas de todos los grados. Responsabilidad es una actitud muy importante, un valor muy importante. Motivación. Algunos niños y niñas, o muchos de ellos, o la gran mayoría, se han sentido motivados ante el reto de aprender desde Aprendo en Casa gracias a los dispositivos electrónicos, a través de las llamadas telefónicas, del WhatsApp, de diferentes medios, al recibir este tipo de aprendizaje a distancia por motivos de pandemia. Son ejemplos de situaciones vividas en familia y qué sentimientos y actitudes tuvieron frente a estos momentos o circunstancias vividos desde el año pasado por el estado de emergencia nacional. Ahora, queridos niños y niñas, vamos a aplicar lo aprendido. Identifica algunas situaciones positivas, personales y familiares que se hayan suscitado durante este tiempo de emergencia sanitaria. Puedes ilustrarlas y emplear estas imágenes u otras que prefieras. Es momento de poder, repito, identificar situaciones positivas que hayan sucedido en tu casa, en tu familia, durante esta pandemia. Primer ejemplo. Tenemos el gráfico. Un niño muy responsable que durante la pandemia ha estado ordenando su cuarto, ¿cierto? También ayudando en las labores domésticas de limpieza en casa. Es una actitud muy positiva. Aquí está el ejemplo descrito. Los niños y niñas, al quedarse en casa por la pandemia, ayudaron en las tareas domésticas en el hogar. Ayudaron en las labores domésticas. Es un ejemplo, tú también vas a poder hacer este gráfico y describir alguna situación positiva que se hayan ejercido, que se haya presentado durante la pandemia en los diferentes hogares. ¿Identificas muchos de ellos? Escribe al final aplicando lo aprendido y valorando las cosas buenas que nos ha dejado el confinamiento en casa en nuestra familia. ¿Qué podemos apreciar en este ejemplo? Así es, muy bien, una familia unida conversando en la mesa. ¿Están jugando a las cartas? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos apreciar? ¿Qué actitudes podemos ver en esta familia? Están en estado de emergencia sanitaria, no pueden salir de casa, cuidan su salud, papá, mamá y los pequeños en casa. Actitud positiva. Veamos. Las familias comparten actividades juntos mayor tiempo, cuidando su salud. No salen de casa, pero se quedan en casa compartiendo muchas actividades, juegos, que involucra a papá, a mamá, a los hijos, a todos los que viven en casa. Si es que vives con tu abuelito o tu abuelita también, eran seguros bienvenidos a formar parte de estas actividades en familia. Esta fue una actitud o han sido actitudes positivas que tú también has vivido seguro en casa y sigues viviendo durante el estado de emergencia. De esta manera, queridos estudiantes, hemos aprendido a relacionar información a partir de lecturas sobre los cambios que se han generado en las familias a causa de la pandemia, reflexionando acerca de las dificultades y oportunidades para el fortalecimiento de los vínculos familiares. Aprendo en casa, con vista educativa, soluciones y propuestas, quinto y sexto grado.